El Gayatri Mantra, secreto de la vida. Este es el penúltimo capítulo del libro Yoga Sadhana que hemos estado leyendo desde hace un poco de tiempo. El título es El Gayatri Mantra, secreto de la vida. El Gayatri Mantra, mucha gente lo conoce, pero ¿qué es lo que encierra? ¿Qué enseñanza encierra? Creo que todos no lo saben. Vamos a delucidar hoy. Dice así: si uno quiere llevar una cosa muy pesada de un lugar a otro, la manera más inteligente de hacerlo sería llevar su semilla. Es muy difícil llevar un árbol baniano de un lugar a otro, pero en cambio es fácil llevar la pequeña semilla del árbol baniano. Llevar la semilla es llevar el árbol en su potencialidad. Cuando muchas palabras o enunciados se exponen brevemente, esa breve exposición se denomina sutra, aforismo. Del mismo modo, cuando muchas ideas han de expresarse en forma condensada, lo llamamos Bija Mantra, el mantra semilla o raíz acústica. La semilla de muchas palabras se llama sutra. La semilla de muchas ideas se llama Bija Mantra. Los eruditos escriben muchos libros, gruesos volúmenes. Supongamos que lo que se dice en 20 páginas de un libro se resume en 4 o 5 palabras. Esas 4 o 5 palabras se llamarían sutra. Desde la antigüedad los filósofos solían conservar sus discursos filosóficos en forma de sutra. Maharishi Kapil y Maharishi Patanjali han dejado sus filosofías Sankhya Sutram y Patanjala Darshana respectivamente en forma de sutras. Del mismo modo, la filosofía de Ananda Marga ha sido presentada en forma de sutras en Ananda Sutram. ¿Dónde reside la existencia de Dios? Pues Tasyastitihi Amanasikeshu. Su estado está más allá de la mente. Dios está más allá de la mente. ¿Dónde yace el samadhi, el estado de bienaventuranza, el estado de absorción, a donde, a donde saboreamos esa conciencia infinita? Pues Tasyastiti Amanasikeshu. ¿Qué quiere decir? Así se afirma en una frase muy breve una explicación adecuada de ello. Puede requerir 3 o 4 libros, es decir, si tratamos de explicar qué es Dios y que está más allá de la mente y qué es el samadhi, la unión del ser individual con el ser cósmico, y qué es ese estado de samadhi, dice Tasya Stiti Amanasikeshu. Ese estado está más allá de la mente y como no hay mente en ese estado, no hay explicación, sino absorción. Así se afirma en una frase muy breve. Una explicación adecuada de ello puede requerir 3 o 4 libros. Así, el Villa Mantra del intelecto inherente al ser humano, cualquiera que sea su manifestación externa, es Aem. Esta creación fluye por innumerables canales diversificados. El Villa Mantra de toda la creación es Am o A. El Villa Mantra de este inmenso mundo hecho de 5 elementos es Ka. Por eso, K es la primera consonante de nuestro alfabeto indio. En sánscrito, por supuesto, K significa muchas cosas. Por ejemplo, K es, primero,
la primera consonante. 2, la semilla de la creación hecha de 5 elementos. ¿Cuáles son los 5 elementos de la creación? El éter o espacio, el aire, la luz o el fuego, el agua y el sólido. Entonces, K también significa eso. También es la primera consonante. Segundo, la semilla de la creación hecha de los 5 elementos. 3, Karya Brahma. Brahma en forma de acción. 4, Sambriti Bodhicitta, el estado cognitivo de la entidad suprema. Es decir, cuando hablamos de Brahma, no lo podemos mostrar, existe. Es una existencia infinita que permea todo y todo está dentro de él. Entonces, ese es Brahma infinito. Pero cuando hablamos de Brahma en acción dentro del universo, se llama Karya Brahma, o sea, Brahma en forma de acción. Bien. Y el otro, el sutil, el indescriptible, es el estado cognitivo de la entidad suprema. Cuando la mente de Paramapurusha, cuando la mente de la conciencia suprema está en el estado de Sambriti, ese estado de la mente se llama Ka. Aquel que mantiene y cuida este Ka o el mundo creado es Kapalika, es decir, un Kapalika sirve a las criaturas del mundo. Otro significado de Ka es agua. Así, la palabra Kacha significa un lugar que está rodeado de agua por todos lados. En Gujarat, en la India, hay una enorme extensión de tierra conocida como Kacha, Kuch. En Ananda Marga utilizamos a menudo este tipo de sutra o Villa Mantra. Quiere decir a través de una palabra, Villa Mantra, o a través de un sutra, una frase que es corta, hay una gran explicación filosófica. Por ejemplo, una de las ramas de nuestro Ananda Marga es la sección de educación, ayuda y bienestar. A eso lo llamamos eros. ¿Qué quiere decir eros? Es, digamos, la forma breve de decir que E de educación, R de relief, de ayuda, ¿ok? De ayuda de servicio social y W de welfare, o sea, el bienestar. En una palabra tenemos una gran organización y actividades. El trabajo se hace brevemente en una sola palabra. Del mismo modo, todo ser humano debe tener una filosofía de vida. Hablar de una filosofía de vida implica hablar mucho. Es tan difícil hablar de ella elaboradamente como difícil es recordarla. Por eso creé, dice Anandamurti, hace mucho tiempo el Villa Mantra de la filosofía de la vida humana. Ese mantra se llama eh, Vibhana Dharma, y de la guía de la conducta humana, Vijnana Veda. Se lo conté a algunas personas en conversaciones privadas, pero nunca lo dije públicamente. Hoy me centraré en ello. También se resume como sutra, bhavachar, bhava, va, vi, sa, cha. Después lo van a comprender. Sí, el autor escribió, digamos, mm, Jivana Veda. Jivana Veda es un libro que tenemos que se llama Una guía a la conducta humana. Lo tenemos como ebook, lo tenemos también como libro impreso.
explica ahí el autor los 10 principios de llama y niyama. Tenemos varios vídeos sobre este tema en nuestro YouTube. Bien, y luego Vibhana Dharma. Dice, Vibhana Dharma es la filosofía de la vida humana. ¿Mm? Bien, entonces también todo este conocimiento se resume como un sutra, con una palabra que tiene 4 sonidos de los cuales vamos a hablar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a comprender bien lo que el autor quiere decir aquí. Bueno, anoche, yo comencé este tema por aquí, donde dice, un ser humano debe recordar estas 4 letras en todos los ámbitos de la vida. Entonces, uno prosperará con seguridad. Es un Villa Mantra secreto. También se lo puede llamar Gayatri Mantra secreto. Entonces, estas 4 palabras en realidad son prácticamente 4 sílabas, pero que tienen un significado. Primero empezamos con Bha, B-H-A. Dice, ahora tomemos la letra Bha, porque es un sonido en sánscrito. Las 3 letras forman un sonido y un significado. Aquí, Bha significa Bhagavani, Bhagavana, Dios. La palabra Bhagavan también significa Dios. Y aquí es Bhagavana. Aquí la palabra Bhagavana se usa en el sentido de Paramapurusha. Paramapurusha es Dios. La palabra Bhaga representa algunos atributos. Decimos, por ejemplo, Bhagavana Buddha, Bhagavana Sri Chaitanya, Bhagavana Shankaracharya, etc. Del mismo modo, el Ser Supremo también es Bhagavan. Aquí mi intención es retener la idea de ser supremo. En sánscrito, en el habla común, bhaga significa bhagya, destino. Por ejemplo, en sánscrito antiguo había una palabra, bogadhara. Bogadhara significa bhagyadhara, afortunado. Esta misma palabra se convirtió en bahadar en persa antiguo. En punjabi se convirtió en Bhavadar, en urdu en Bahadar, en hindi también en Bahadar y de nuevo en bengalí también en Bahadar. La palabra Bhaga es Bhagavan cuando se usa en el sentido de Paramapurusha. Significa Vaga es un conjunto de 6 atributos: Aishwarya, Virya, Yasha, Shri, Gyan y Vairagya. Son 6 atributos, quiere decir, son 6 poderes. Hay 8 clases de Aishwarya: poder oculto, anima, el poder oculto de asumir una forma extremadamente pequeña, casi invisible. La guima, el poder de hacer el cuerpo ligero, o sea, liviano o sutil a voluntad. Garima, gloria espiritual, y Shidva, supremacía, dominación, Vashidva, capacidad perfecta para dominar la mente de alguien, etc. Anima es la capacidad de entrar en la mente de alguien haciéndose muy pequeño o invisible y saber lo que ocurre en la mente de esa persona. La guima le permite a uno ser omnipresente haciéndose muy ligero, o sea, muy liviano, y saber lo que sucede a su alrededor. Mahima le permite a uno demostrar ciertas cualidades de la mente y mostrar que todo tipo de cualidades pueden residir
en una cosa o en un contenedor. Y Shiva permite conseguir algo, a veces controlando, a veces castigando, a veces asustando, a veces regañando, a veces explicando afectuosamente. Hay 8 tipos de Aishwarya. Luego, el segundo atributo es virya, valor. Hay un dicho que dice que quien ama a alguien también le teme. ¿Por qué sucede así? Hay un dicho en hindi: no hay amor sin miedo. Sin algo de miedo no puede haber amor verdadero. También hay que tener algo de miedo por la persona a la que se ama. Yasha significa prashamsa, alabanza. Hay prashamsa positiva y prashamsa negativa, difamación. Mientras que algunas personas elogian altamente a otros, algunas personas de nuevo también se opondrán vehementemente a ellos. Deben haber notado que Sadashiva se fue hace 7000 años, pero aún hoy muchas personas están llenas de alabanzas para él. De nuevo, hay algunas personas que lo calumnian y tratan de explicarlo a su manera con sus argumentos imaginarios. El que entiende actúa de una manera y el que no entiende actúa de otra, pero en cierto sentido ambos no hacen nada más que difamar la fama. En cuanto al atributo, al cuarto atributo es Shri. Shri significa bondad, belleza, atracción. Es decir, uno posee esto en tal grado que la gente se precipita hacia ellos desde todas partes. De hecho, la gente no puede evitar precipitarse hacia ellos. No importa si esa persona los regaña o los ama. Esta cualidad se llama Shri. En la India existe la costumbre de escribir Shri delante del nombre. Sha, Ra y Shri. Sha significa Rayoguna o el principio mutativo. Rayoguna significa Rayasikata o magnificencia. Sha significa Rayoguna. Ra significa energía o eficiencia en el trabajo. Obtenemos la palabra shi añadiendo a, sha, ra, el sufijo femenino. Sunji. Así pues, etimológicamente la palabra shi se refiere a la cosa o el individuo que trabaja, basándose en el principio mutativo y en el que la energía o la eficacia en el trabajo se manifiestan de forma conspicua. Todo el mundo quiere Shri, de allí la costumbre de escribir Shri delante del nombre. El quinto atributo es Gyan, es decir, el que todo lo sabe y todo lo comprende. El sexto atributo es Vairagya. Vairagya significa aquel que está asociado con todo, pero no está emocionalmente involucrado en nada, o aquel que no está influenciado por nada. Puede decirse que tiene vairagya. Vairagya no significa huir de todo, significa ser inmune a cualquier tipo de influencia. Bhaga es el nombre colectivo de la suma total de estos poderes divinos. La palabra Bhagavana se forma en el sentido de el poseedor de Bhaga, añadiendo el sufijo matup. Entonces de ahí se forma la palabra Bhagavan. Por eso he colocado la letra Bha al principio. Esto significa que deben recordar a Paramapurusha, es decir,
recordando esta inicial que es Ba, este sonido compuesto de 3 letras que es Ba, quiere decir que con ello recordamos a Paramapurusha. ¿Por qué? Porque a Paramapurusha se le llama Bhagavan. Entonces es un resumen de una enseñanza, de algo que se describe y hacerlo práctico. Bha, tengo que recordar Bha. Bha significa Bhagavan, Paramapurusha. Por eso he colocado la letra Bha al principio. Esto significa que deben recordar a Paramapurusha antes de comenzar cualquier trabajo. Lo aprendieron al principio mismo de sus lecciones de sadhana. Tengan cuidado de no olvidarlo nunca, porque los seres humanos son muy olvidadizos. Aunque sepan algo, lo olvidan. O si lo prefieren, no lo olvidan realmente, sino que permanecen inconscientes de ello. La primera letra de la palabra Bhavishya es Bha. Estas son las palabras que tenemos que escuchar, que recordar. Bha viene, es Bha, o sea, Bhagavan. Si va se utiliza correctamente antes de comenzar un trabajo, los pensamientos también irán en la dirección correcta. Si va se utiliza correctamente al tratar con una persona, el comportamiento de uno será decente. Por lo tanto, es necesario recordar va. Si recordamos va, vamos a recordar a Bhagavan, vamos a recordar a Paramapurusha. Si recordamos esto antes de cada acción nuestra, entonces nuestro comportamiento será iluminado por lo divino, por el significado. Es lo mismo que decir el Guru Mantra. Eso era sobre la palabra Va. Ahora vamos a ver qué es Vi. Por eso Baba dice, debemos recordar estas 4 sílabas. Babischa. Vamos a ver qué significa Vi. El siguiente es Vi. Vi significa Vinay, humildad. Al hablar con alguien, una persona a menudo sufre algún complejo. Esa persona piensa, la persona con la que estoy hablando tiene pocos conocimientos, pertenece a una casta baja, es pobre y no tiene inteligencia. Pensando todas estas cosas, se comporta con arrogancia y como resultado de este comportamiento arrogante, en primer lugar, se vuelve impopular. O sea que uno no debe creerse superior a nadie. Además, a la persona a la que trataron con desdén no le gustará volver a encontrarse con ellos. Si nos comportamos con arrogancia, las personas que nos escuchan y sienten esa diferencia en nosotros de superioridad no van a querer reunirse con nosotros más, sufriendo así una pérdida desde el punto de vista social. Si actuamos de esta manera, vamos a perder socialmente. Y a la persona que carecía de humildad, Vinay, también le resultará difícil trabajar. Puede que sea un erudito, pero no obtendrá el apoyo popular. Por lo tanto, lo segundo es Vinay. Entonces debemos recordar Bha a Paramapurusha y Bhi, que viene de Vinay, que es humildad. Ahora venimos a la tercera, Sa. La tercera es Samyam, autocontrol. Cualquier cosa que un ser humano pueda hacer o pensar, todo debe expresarse con autocontrol, con autocontrol. Lo vuelvo a repetir. Ahora viene la tercera palabra, sa, lo que uno debe recordar. Sa es samyam, autocontrol. Cualquier cosa que un ser humano pueda hacer o pensar, todo debe expresarse con autocontrol. Buda dice, esto es
un mantra muy conocido de Buda, ¿eh? Bueno, el mantra lo vamos a poner con letra grande, más grande. Este es un mantra que aprenden los monjes en el yoga. Primero lo voy a decir y después lo vamos a traducir. Chakuna Samvaro Sadhu Sadhu Sotena Samvaro Ganena Samvaro Sadhu Sadhu Jivaya Samvaro Kayena Samvaro Sadhu Sadhu Vachaya Samvaro Manasa Samvaro Sadhu Sadhu Sarvatu Samvaro Sabatu Samvaro Sabatu, Samvaro, Bhikkhu, Sabha, Dukkha, Pamuchate. ¿Qué significa? Oh sadhu quiere decir oh monje, em, una persona con actitud santa, digamos así. Oh sadhu, controla tus ojos. Controla tus oídos, controla tu sentido del olfato, controlas tu sentido del olfato, controla tu lengua, contra tu habla, controla, sí, tu mente, sadhu, controla todo. Entonces, nunca sufrirás pena. Lo repito. Oh Sadhu, controla tus ojos, controla tus oídos, controla tu sentido del olfato, controla tu lengua, controla tu habla, controla tu mente, Sadhu, controla todo. Entonces nunca sufrirás pena. O sea, no mires lo que te va a alterar, no oigas lo que te va a alterar. Controla el olfato, controla lo que vas a hablar, controla lo que vas a decir, controla tu mente, sadhu. Controlando todos los sentidos, nunca sufrirás pena. Esto lo enseñó el señor Buda. Esto significa que debes evitar lo que pueda tener una influencia perniciosa en tu mente. Supongamos que hay una foto. Sabes que esa imagen es mala. Si ves la imagen, influirá fuertemente en tu mente y no podrás escapar de esa influencia. En ese caso, es mejor no ver esa imagen. Esto es controlar los ojos. Sadhu, Sotena Samvaro, cuando oyes una canción grosera o una discusión ofensiva, obscena, una discusión obscena, o tienen la impresión de que se va a celebrar alguna discusión obscena, debes apartar tú mismo, es decir, debes apartar tú mismo tus oídos de allí antes de que ocurra tal cosa, porque una vez que tal discusión llegue a tus oídos, no podrás controlarlos. Así que debes estar en guardia de antemano. Ganena, Samvaro, Sadhu, mantén un control sobre tu sentido del olfato. Supón que unos borrachos están bebiendo en algún lugar y puedes oler el alcohol. A este respecto hay una historia sobre unos adictos al té. Un día unas personas estaban bebiendo té. Supongamos que los vapores que llevaban el aroma del té llegaban a las fosas nasales de una persona en particular. Inmediatamente esa persona sintió deseos de tomar el té. Se persuadió a sí mismo, aunque no sea la hora del té, déjame tomar una taza de té. Así cayó víctima del olfato, del sentido del olfato. Lo mismo ocurre cuando uno ve algo, cuando uno oye algo, cuando uno toca algo. Después dice, Sadhu Jivaya Samvaro. Del mismo modo, uno debe resistir la tentación del paladar. Supongamos que alguien sufre de diarrea. En esa situación no debe comer jackfruit. Siempre debes pensar si lo que deseas comer te hará bien o mal.
verás a mucha gente que sufre dispepsia, úlceras, gastritis, etc. Si preguntas, descubrirás que la mayoría de las veces no tenían ningún control sobre su dieta. Como un todo, digamos así, su dieta, como un todo lo que se les ponía por delante. Comían, perdonen, comían todo lo que se les ponía por delante. Se dice que algunas personas incluso beben tintura de yodo si alguien se la paga. En tal situación, observa sadhu, jivaya samvaro, kayena samvaro, sadhu, sadhu, bhachaya samvaro. Mantén el control sobre tu cuerpo. No es apropiado atacar o matarlo con una bomba solo porque no está de acuerdo con tus puntos de vista, como sucede hoy en el mundo. No porque alguien no esté de acuerdo con nuestros puntos de vista, debemos quitar la vida a nadie. Tal vez sea realmente tu costumbre, por lo que deberías reflexionar seriamente sobre el asunto antes de recurrir a cualquier aplicación de fuerza. Sadhu, Bachaya, Samvaro. Del mismo modo, antes de hablar, piensa qué tipos de consecuencia tendrán tus palabras. No es apropiado decir cualquier cosa que te venga a la mente. Mantén el control sobre tu habla. Vakya. Samvaro, Samvaro, Bhikkhu, Sabha, Dukkha, Pamuchate. Si observas tal moderación en todos los aspectos de la vida, nunca sufrirás. ¿Ok? Y esto es recordando la sílaba, a ver, la sílaba sa. A ver, ok, vi significa un momentito. Vi era de humildad, ¿ok? Vinay. Y sa es el autocontrol, ¿ok? Así que solamente con recordar vi vamos a saber que tenemos que ser humildes. Y recordando sa, vamos a recordar que tenemos que controlar todos los sentidos, ¿ok? Voy a repetir el significado porque es muy bonito. Oh sadhu, controla tus ojos, controla tus oídos, controla tu sentido del olfato, controla tu lengua, controla tu habla, controla tu mente. Sadhu, controla todo. Entonces nunca sufrirás penas. Bueno, muy bien. Am, am, muy bien. Ahora tenemos el sonido cha, porque la C se pronuncia como CH, cha. La cuarta es Charitra. Charitra es el nombre colectivo de todas las acciones de una persona. Digamos así, un término amplio que tiene en cuenta lo que una persona come, cómo camina, qué hace, etcétera. Char. Char significa quiere decir moverse en diferentes tipos de movimiento. La forma en que alguien utiliza sus manos también es un tipo de movimiento o acción. Acharana. En sánscrito, el movimiento o acción de las manos se llama shilpana. Quien dibuja o crea una imagen hábilmente con sus manos es un shilpi. El que canta bien no puede llamarse Shilpi porque no son las manos, sino la garganta lo que se utiliza para producir una canción. Así que la palabra Sangita Shilpi, Sangita significa canción, es un término equivocado. Shilpa es trabajo hecho a mano. La gente usa palabras como ok, como Hantashilpi, buen Shilpi,
pero tal uso no es correcto. La palabra canta significa garganta, bhala significa bueno, por lo que canta shilpi, bhala, shilpi, se utiliza coloquialmente para significar un buen cantante. O sea que charitra significa la suma total de todas las acciones de una persona. Veamos ahora qué se entiende por charaná. Para ser incluido en la categoría de charaná, debe haber movimiento simultáneo, tanto de pensamientos como de acciones. De otro modo, no puede llamarse charaná. Supongamos que estás haciendo algún trabajo y al mismo tiempo estás obteniendo cierta satisfacción al hacer el trabajo, puesto que también estás obteniendo cierto placer mental, es charanacriya. Pero supongamos que alguien te obliga a hacer algo convirtiéndote en un esclavo, entonces no es charanacriya porque tu mente no tiene ningún sustento de ello, solo lo estás haciendo bajo coacción. Una vaca mientras camina también mastica el bolo alimenticio, entonces es charanacriya para ella. Así que decimos Garú charché, la vaca está pastando, pero cuando un ser humano camina, no usamos la palabra charaná, usamos chalana, porque un ser humano no come mientras camina. Pero supongamos que mientras una persona camina también está comiendo, entonces está comiendo cacahuetes. Entonces podemos decir, Secarche, estás haciendo charanacriya. El charitra de una persona es la suma total de todos sus movimientos y acciones, la forma en que come, la forma en que habla, la forma en que camina, la forma en que utiliza sus órganos sensoriales o motores, la forma en que mira algo, la forma en que oye algo. Recordemos que la cultura es el nombre colectivo de las diversas manifestaciones de una determinada sociedad humana y el nombre colectivo de las diversas acciones de un individuo es charitra. Así hablamos de Ranga- Rangalir Jatiya Charitra, el carácter nacional del pueblo bengalí. ¿Cuál será la naturaleza de este cha en la vida individual? Tienes que ser siempre consciente de tu acharana, comportamiento, cuando estás hablando con una persona o haciendo algo. Debes preguntarte siempre, ¿me estoy comportando correctamente? Si vigilas constantemente tu acharana, comportamiento, entonces podrás tener control sobre tu charitra. ¿Qué es la suma total de tus comportamientos? Esta vigilancia constante nos ayudaría a mejorar en calidad y entonces podremos decir, mi charitra ha mejorado. Cuando su práctica regular se convierte en un hábito, la persona dice, no, no volveré a comportarme así, no comeré con las dos manos, utilizaré una sola y me lavaré las manos antes de comer. Entonces ha llegado el momento en que no se dejará influenciar por nadie. Cuando la firmeza del comportamiento de alguien se ha convertido en un hábito, entonces podemos decir firmeza de carácter. Entonces una persona dice, este es mi principio, este es mi ideal, no me desviaré ni un milímetro de él. Comer esas cosas no es bueno para mi salud mental, va en contra de mis principios morales. Cuando alguien se adhiere firmemente a sus propios puntos de vista, cuando alguien alcanza esa firmeza, ha adquirido firmeza de carácter.
Si no se adquiere, si no se adquiere, nunca se podrá hacer una gran obra. Hasta ahora posiblemente tenías la impresión de que la palabra charitra se utiliza en un sentido limitado. Sin embargo, es necesario utilizarla en un sentido real y no mantenerla confinada a un sentido limitado. Para adquirir esta firmeza de carácter en la totalidad, su comportamiento es necesario mantener una vigilancia constante sobre uno mismo. Hay que preguntarse, ¿refleja el trabajo que estoy haciendo la firmeza de mi carácter? Refleja, o sea, hay que preguntarse si el trabajo que uno está haciendo, digamos, refleja la firmeza de mi carácter. O sea que cha está relacionado con charitra, que significa tener, estar alerta de todo nuestro comportamiento, o sea, el charitra. Supongamos que estás hablando contra un enemigo y alguien del bando enemigo se te acerca y te dice, mira, aquí tienes 20.000 rupias, tómalas y apóyanos en secreto. Aceptar tal propuesta significa la desintegración de tu carácter, porque es una mala acción que dañará seriamente tu carácter total. O sea, no recibir coima para comprometer la dignidad, la ética, la moralidad. Por lo tanto, durante cada acción debes comprobar si esa acción refleja la fuerza de tu carácter. Este es el significado de cha. Existe, bueno, existe, dice, una regla sobre el, bueno, y ahora viene lo del Gayatri Mantra. Muy bien, hacemos un repasito para que no nos olvidamos que la palabra bha es recordar, bha significa bhagavam, o sea, recordar a la conciencia cósmica. Vi significa humildad, ¿ok? Sa significa tener autocontrol de todos los sentidos para no arrepentirnos de nada, ¿ok? Y cha, lo último significa charitra, que también habla de nuestro comportamiento general, ¿ok? Es así. Muy bien, me parece a mí sumamente interesante y terminamos con, digamos así, estas palabras, va, em, vi, sa y cha. Esto está inspirado por el Gayatri Mantra, que se llama mantra secreto. He aquí una parte del mantra. Es acá hay una parte del mantra. O sea, esa es la mística entre el Gayatri Mantra y esas 4 palabras que hemos aprendido, que si las tenemos en cuenta, vamos a tener éxito. Om Bhuvasva, Om Tat Sat Viturvarenyan, Bargo Devasya Dhimahi Dio, Yona Prachodayat, Om. El Padre Supremo que creó los 7 estratos de manifestación, dice, meditamos en este Padre Supremo, meditamos en su divina refulgencia. ¿Y por qué meditamos en su divina refulgencia? Para que Él guíe nuestro intelecto hacia el sentido de la bienaventuranza, hacia el sentido de la suprema bienaventuranza. Este es el Gayatri Mantra manifiesto, pronunciado o expresado. Bueno, también habíamos dicho que que tiene una relación con el Ishta Mantra, el mantra que nos lleva a la meta, el mantra de la iniciación, que repetimos mentalmente en nuestra primera lección y debemos repetir durante todo el día. Entonces, ese mantra se hace
El secreto es que se hace automático, que lo repetimos incluso mientras dormimos. Entonces, por eso se llama Gayatri secreto, que, eh, que aún el Gayatri mantra nos inspira a la repetición automática constante del Ishta mantra. Ese es el significado. Muy bien, amigos. Esto es muy bonito, muy profundo. No lo pensaba dar realmente, entonces ha sido muy espontáneo. Les agradezco mucho. Espero que les interese. Un gran abrazo a todos. Namaskar y buenas noches.